días, queridos hermanos. Buenos días, ahora sí. Que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que estén orando porque estoy sumamente resfriado. No sé si se nota en la voz. Para que me alcance la voz para completar el sermón. Si no, Josué lo completa. Para aquellos que gustan tomar nota, mencionar que el propósito de nuestro sermón es que el creyente busque a Dios con fe. Y para esto observaremos 3 escenas o 3 puntos. Estos 3 puntos o escenas están tituladas de la siguiente forma: Dios ofrece sabiduría, Dios demanda fe y Dios confronta el corazón. Dios ofrece sabiduría como el primer punto, y eso va a estar enfocado en el versículo 5. En esta primera escena se nos menciona una realidad que ninguno de los presentes, ninguno de nosotros puede esquivar. ¿Y cuál es esta gran verdad? Que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla. Y esta no es solamente una posibilidad teórica, es una condición permanente en la vida del creyente. Queridos hermanos, siempre habrán situaciones que superan nuestra comprensión. Siempre habrán decisiones que nos sobrepasan. Siempre habrán pruebas que desordenan nuestros pensamientos y nos desordenan por dentro. Y puedes tener años escuchando las predicaciones. Puedes manejar el lenguaje bíblico. Incluso puedes enseñarle a otros. Pero cuando la presión aumenta, cuando los problemas vienen a nuestra vida, lo que se revela no es cuánto sabes, sino si tienes la sabiduría para vivir delante de nuestro Dios. Frente a esa necesidad, el texto no nos deja alternativas y nos dice: pide a Dios sabiduría. Un mandato directo: pide a Dios sabiduría. Esta no es una recomendación para los más espirituales. No es una recomendación para los líderes de la iglesia. No es una recomendación solo para los oficiales de la iglesia. Es el camino establecido por Dios para todo creyente. Todo creyente debe pedir a Dios sabiduría. Sin embargo, aquí queda expuesta una contradicción dolorosa. Porque todos los presentes sabemos que necesitamos más sabiduría. Pero vivimos como si pudiéramos hallar esta sabiduría sin buscarla en Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros planificamos nuestra vida. Nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. Nosotros reaccionamos. Y cuando las cosas salen mal, recién oramos. Eso no es dependencia, es autosuficiencia. Es un corazón que en la práctica confía más en sí mismo que en Dios. Y aún así el texto nos muestra el carácter glorioso de Dios y nos dice que Él da a todos. Esto elimina cualquier excusa que nosotros podamos presentar. No hay un grupo selecto que tenga este acceso especial. No es nuevamente solo para los líderes, ni para creyentes avanzados que llevan mucho tiempo y que saben mucho de teología. Es para cualquier hijo que reconozca su necesidad espiritual. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que es hermoso que el texto nos dice que Dios da abundantemente. Y esto nuevamente confronta nuestra limitada manera de pensar. Nosotros damos con medida. Nosotros damos con reservas, calculando cuánto podemos entregar. No somos generosos, mis hermanos, pero Dios da con generosidad, con amplitud, sin escasez. Él no nos entrega una pequeña luz que apenas sobrevive. Él da una claridad suficiente para que caminemos conforme a su voluntad. Él se entrega por completo, mis hermanos.
y tanto entrega que fue capaz de dar a nuestro Señor Jesucristo. Tanto entrega que a pesar de que tú fallas todos los días, Él te sigue amando. Tanto entrega, mis hermanos, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces el problema no es que Dios dé poco, sino que nosotros buscamos poco de nuestro Señor. Nuestra oración es débil, nuestra oración es superficial, nuestras oraciones son intermitentes, a veces oramos, a veces no. No perseveramos en buscar dirección, no insistimos en depender de Él. Y luego, ¿qué pasa? Vivimos confundidos. Y esto no es porque Dios sea limitado, es porque nuestra comunión con Él es limitada. Les pido un favor, pueden apagar el aire, porque me va a afectar la... Aquí el texto nos confronta directamente. Muchos viven sin sabiduría, no porque Dios no la dé, sino porque no la buscan en Él. ¿Saben lo que pasa? Nosotros buscamos consejos en cualquier persona o en cualquier otro lugar, menos en Dios. Consultamos opiniones ajenas, opiniones con nuestros amigos, que debieran darnos un consejo cristiano, pero no lo hacen. Seguimos nuestras intuiciones, seguimos nuestro corazón, nos dejamos llevar por nuestras emociones, pero no nos detenemos a orar sinceramente delante del Señor. Muchas veces cuando oramos, lo hacemos de una manera rápida. Realmente te pregunto, ¿hace cuánto no te detienes a orar con tu Señor? ¿Hace cuánto no sientes a Dios en tu oración? Queremos respuestas de Dios, sin cultivar una comunión con Dios. Queremos una dirección divina, Señor, guíame, sin someter nuestro corazón. Y saben que esto no es solamente una debilidad, porque nosotros le llamamos debilidad inocente. Todo esto es un orgullo espiritual. Por eso es necesario examinarnos con honestidad y preguntarnos, ¿cuánto tiempo real, de calidad, estás dedicando a buscar la sabiduría de Dios? ¿Realmente te sumerges en su presencia? ¿Tu primera reacción ante una decisión es orar o actuar y dejarte llevar por lo que tú crees que es lo correcto? ¿Dependes de Dios o simplemente lo incluyes cuando ya no hay más opciones? Porque cuando estamos mal, nos acordamos del Señor. Una vida sin sabiduría divina deja una evidencia clara, decisiones apresuradas. Una vida que no busca del Señor deja evidencias en nuestras vidas, relaciones dañadas, palabras que hieren, caminos torcidos. No es casualidad, es el fruto o la consecuencia de vivir desconectado de la presencia y de la dependencia de nuestro Señor. El texto afirma con una promesa firme: y le será dada. Si tú pides sabiduría, el Señor te da con abundancia. Él te da. ¿Te das cuenta que esta no es una posibilidad? A lo mejor te va a dar sabiduría si tú se la pides. El texto es sumamente claro y nos dice, si tú pides sabiduría, el Señor te da sabiduría abundantemente. Esta no es una posibilidad incierta, es una garantía basada en el carácter de nuestro Señor. Y nuestro Señor no miente. Nuestro Señor es todopoderoso. Él no juega con tus necesidades. No te hace esperar para luego negarte su sabiduría. Si pides como Él manda, Él responde como ha prometido.
seguir confiando en tu propio entendimiento, en tu propio corazón, en tu propia sabiduría, te mantendrás siempre en confusión. Pero reconocer que tú necesitas del Señor, reconocer que tú necesitas que Dios te dé sabiduría, humillarte y buscar de Dios de una manera constante, transformará tu manera de vivir, transformará tu corazón. Los problemas ya no tendrán el mismo sabor, las dificultades ya no te afectarán de la misma forma, porque estarás obedeciendo al Señor. Saben que no es lo mismo estar sufriendo porque somos desobedientes, a estar sufriendo porque estamos obedeciendo la voluntad de nuestro Señor. No es igual, no es lo mismo. En esta primera escena, queridos hermanos, hemos visto cómo Dios ofrece sabiduría a sus hijos. Y a continuación veremos cómo Dios demanda fe. Versículo 6. En esta segunda escena se nos enseña que tenemos una condición que cumplir para tener sabiduría. ¿Y cuál es esta condición? Pedir con fe. Es decir, no basta con simplemente pedir. No toda oración agrada a Dios. No toda petición nace de un corazón que verdaderamente está confiando en el Señor. Santiago lleva este problema más profundo y nos dice que la dificultad no solo es cómo oramos, sino desde dónde estamos orando, bajo qué posición estamos orando. Porque puedes tener las palabras correctas. Y muchos de ustedes públicamente a lo mejor oran muy bonito, con palabras pomposas, con palabras teológicas, dando términos teológicos. A lo mejor oramos y los demás quedan maravillados de nuestras oraciones, pero tenemos un corazón dividido. La fe que habla Santiago no es ese optimismo, ni esa religión, ni esa emoción religiosa. No es repetir frases positivas, ni convencerme mentalmente que todo saldrá bien. La fe bíblica es una confianza real y práctica en el carácter de Dios. Es entender que Dios obra siempre para nuestro bien. Es poder declarar, queridos hermanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es acercarse creyendo que Dios es verdadero. Es acercarse a Dios creyendo de que Él es sabio, de que Él es bueno, de que Él es suficiente. ¿Ustedes conocen el Salmo 23? ¿Lo conocen? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me falta. Todos conocemos esa parte. Nada me falta. ¿Ustedes creen que a David nada le faltó? ¿O que le faltaron cosas? ¿Estará diciendo David en ese salmo de que nada de lo que él quería le iba a faltar? ¿O estaba haciendo una declaración espiritual en donde menciona de que Dios es todo lo que él necesita? Es una declaración, mis hermanos. Es descansar en nuestro Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todo. Es decir que Dios es bueno cuando estamos sufriendo. Es seguir pensando de que Dios sana cuando a lo mejor tú estás enfermo. Es seguir creyendo de que Dios sustenta, aunque a ti te esté costando llegar a fin de mes. Y eso es precisamente lo difícil en medio de la prueba. Porque cuando llega el dolor, cuando llega la incertidumbre, cuando llega el cansancio,
el corazón comienza a vacilar. Y no de fiesta. Por eso Santiago añade, no dudando de nada. Aquí no está hablando de una lucha emocional momentánea, como si un creyente genuino nunca sintiera temor o debilidad. Todos pasamos por momentos terribles en nuestras vidas. Todos pasamos por debilidades. Todos pasamos por momentos emocionales en donde no tenemos las mismas ganas que otras veces. La duda que está confrontando Santiago es la de un corazón dividido. Una persona que dice confiar en Dios, pero al mismo tiempo mantiene su seguridad en otras cosas. En el éxito de su vida, en su trabajo, en los bienes que tiene, en las facultades que tiene. Es alguien que ora, pero que en el fondo no descansa realmente en el Señor. Es alguien que pide dirección a Dios, pero sigue aferrado a su propio criterio. Es alguien que busca ayuda divina sin abandonar su autosuficiencia. Y seamos honestos. Muchas veces esta es nuestra condición. Oramos, pero vivimos ansiosos, como si las cosas dependieran de nosotros. Decimos confiar en Dios, pero actuamos desesperadamente intentando controlar las situaciones. Cantamos acerca de la fidelidad de Dios y levantamos nuestras manos, pero frente a la prueba reaccionamos como si Él nos hubiera abandonado. Esta es la inconsistencia que Santiago confronta. Porque la fe genuina no se demuestra solo en las palabras espirituales. No se demuestra solo con hablar bonito. No se demuestra solo con el lugar que tú ocupes en la iglesia. La fe genuina se demuestra con un corazón que realmente descansa en Dios. Con un corazón que entiende que aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte, no siente temor, porque Dios está con él. Entonces Santiago usa una imagen fuerte. El que duda es semejante a la onda del mar. O sea, algo inestable, algo que está arriba, algo que está abajo, algo que no tiene firmeza, que no tiene una dirección propia porque es llevado según la marea, según el viento. Así vive el creyente de doble ánimo. Hoy confía, mañana se derrumba. Hoy está firme, mañana está dominado por el temor debido a sus circunstancias. Sus emociones gobiernan más que la palabra de nuestro Señor. Las circunstancias determinan su estabilidad espiritual. Cuando la fe, mis hermanos, no está firmada en el carácter de Dios, cuando la fe no está firmada en el carácter de Dios, entonces las emociones toman el control. Las pruebas comienzan a definir para nosotros quién es Dios. Si las cosas salen bien, hay confianza. Si salen mal, aparece la queja, aparece el desánimo, incluso la amargura, la crítica constante. Pero la verdadera fe persevera. Persevera aun cuando no entiende lo que Dios está obrando. Persevera aún cuando la vida es difícil. Por eso el texto nos obliga a examinarnos constantemente y preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nosotros delante de Dios? ¿Estamos teniendo una confianza real o solamente estamos siendo religiosos? Porque es posible participar de la iglesia, es posible orar, es posible ser el pastor de la iglesia y aún así vivir internamente gobernado por la incredulidad. La fe verdadera no significa que nunca habrá lágrimas.
La fe verdadera no significa que no habrán preguntas, que no habrán luchas, que no habrá desánimo. Significa que aún en medio de las luchas, de las preguntas, del desánimo, el creyente decide descansar en quién es Dios. Decide creer que Dios sigue siendo bueno cuando no entiende nada. Decide permanecer firme, aun cuando las emociones cambian. Decide confiar, aunque la respuesta no llegue inmediatamente. Aquí está la exhortación pastoral para nuestras vidas. Deja de vivir arrastrado por cada circunstancia. Tu estabilidad espiritual no puede depender de cómo amaneciste. No puede depender de cómo te fue hoy o de lo que los otros dijeron. Una fe madura aprende a afirmarse en quién es Dios, no en lo que siente en su corazón. En nuestro segundo punto, queridos hermanos, hemos visto cómo Dios demanda fe en nuestras vidas. Pero dado a que fallamos en todo esto, en nuestra siguiente escena vemos cómo Dios confronta al corazón. Versículos 7 y 8. En esta tercera escena, Santiago nos lleva a las consecuencias de no tener fe. Y nos dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Y esto destruye esta idea superficial de que basta simplemente con orar o que basta simplemente con decir palabras bonitas y espirituales. Dios no está impresionado por tus oraciones vacías, por más palabras teológicas que tú uses en tus oraciones. Dios no está impresionado porque tu corazón está dividido. El problema que nos presenta Santiago no es la debilidad de un creyente que lucha sinceramente, sino la inconsistencia de alguien que quiere acercarse a Dios sin rendirse realmente a Dios. Por eso Santiago dice, no pienses, es decir, no te engañes, no vivas con falsas expectativas espirituales. Hay personas que esperan respuestas de Dios mientras continúan alimentando un corazón dividido. Esperan dirección de parte del Señor. Esperan paz de parte del Señor. Esperan estabilidad de parte del Señor. Pero al mismo tiempo viven dominados por la incredulidad, por la autosuficiencia, por el temor, por el egoísmo. Por eso Santiago corta toda falsa ilusión y nos dice que un corazón dividido no puede esperar caminar en la plenitud de la comunión con Dios. Un corazón que no es rendido delante del Señor no puede esperar tener un relacionamiento firme con Dios. Por eso añade el hombre de doble ánimo. Literalmente la idea aquí es la de un hombre que tiene dos almas. Alguien partido internamente. Es decir, una parte quiere a Dios, pero otra parte sigue aferrada a este mundo. Una parte dice confiar en Él, pero otra insiste en controlar todas las cosas a través de sus posibilidades. Es una persona inestable, porque su corazón nunca termina de rendirse completamente. Y esta condición no queda solamente en la oración, queridos hermanos. Santiago dice que es inconstante en todos sus caminos. Ese es el gran problema. La inestabilidad espiritual termina afectando toda tu vida. Un corazón dividido produce una vida dividida. Un corazón dividido produce
una vida dividida. Si tu corazón sigue dividido, nunca podrás descansar bien en el Señor. Por eso alguien puede estar firme un día y completamente inconstante al día siguiente. Puede mostrar entusiasmo espiritual momentáneo y luego enfriarse rápidamente. Por eso puede tomar decisiones impulsivas y cambiar constantemente de dirección, porque no vive firme espiritualmente. Y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Acaso muchos de nosotros no vivimos exactamente así? ¿Acaso no somos gobernados por nuestras emociones cambiantes? ¿Acaso si la vida nos está sonriendo estamos bien con Dios, pero cuando llega la prueba estamos mal con el Señor? ¿Cuántas veces nos pasa que si realmente sentimos ánimo oramos, pero si estamos cansados, abandonamos la comunión con Dios? Orar, leer, venir a la iglesia no son cosas que tú puedas decir las hago o no las hago. Son cosas que tú tienes que hacer. Santiago está diciendo que el problema no está primero en las circunstancias, sino en el corazón. Porque una persona puede atravesar pruebas profundas y aún así mantenerse firme porque su confianza está verdaderamente en Dios. Mientras otros, frente a dificultades menores y pequeñas, se derrumban completamente porque nunca desarrollaron una fe estable, firme, sólida. Una persona que no sabe nadar se va a ahogar en una piscina o en el mar porque no sabe nadar. La inconstancia espiritual es peligrosa porque lentamente endurece el corazón. Primer domingo sin ir a la iglesia no importa. Segundo domingo sin ir a la iglesia no importa. A lo mejor algo de sufrimiento, algo de remordimiento. Al tercer domingo ya no hay remordimiento. Una semana sin orar, 2 semanas sin orar. El corazón se va endureciendo. Primer día sin leer, 1 semana sin leer, 1 mes sin leer, toda una vida. El corazón se va endureciendo. La persona comienza a acostumbrarse a una vida cristiana superficial. Se acostumbran a recibir solo ciertos momentos de cercanías con Dios, seguidos por largos periodos de indiferencia, en donde no le importa la comunión, en donde no le importa orar, ni leer la palabra del Señor, porque vivió un momento espiritual. Y con el tiempo termina viviendo una fe solamente externa, sin ninguna profundidad real. Por eso Santiago no suaviza sus palabras. Él sabe que un corazón dividido jamás disfrutará de la estabilidad y de la madurez que Dios quiere producir en medio de las pruebas. La exhortación de Santiago es directa. Deja de intentar vivir entre 2 lealtades. No puedes afirmar que confías en Dios mientras tu corazón sigue dominado por el temor, el orgullo y la autosuficiencia. No te engañes a ti mismo. No puedes decir que amas al Señor cuando no hay frutos en tu vida. La única solución para un corazón dividido no es esforzarte más emocionalmente, sino rendirte completamente al Señor. La estabilidad espiritual no nace de una personalidad fuerte, sino de una confianza profunda en un Dios que es fiel.
Cuando el corazón descansa verdaderamente en el Señor, las circunstancias pueden sacudir tu vida, pero no destruyen tu fe. Las dificultades van a venir, queridos hermanos. Vas a sufrir. Vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán persecuciones. Pero todos los peligros que vivas en este mundo, todas las aflicciones que pases en esta vida, no se comparan a la gloria venidera. Santiago está llevando al creyente a examinarse seriamente. Y te pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Está tu corazón rendido a Dios o está dividido entre la fe y la incredulidad? Que el Señor te bendiga. Oremos.